Hola chicos, trabajamos ahora con identidades entre conjuntos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la identidad entre conjuntos? No estamos hablando de otra cosa que de una ecuación en la que la expresión que está a la derecha es igual o equivalente a la expresión que está a la derecha. Entonces dicen que es una ecuación que es universalmente válida para todos los elementos de un conjunto. Es algo que se cumple para todos los elementos que tengamos en el conjunto sin importar cuál sea la naturaleza. En general, las propiedades de las operaciones entre conjuntos vienen dadas en forma de identidades. Entonces, presten atención a estas propiedades. Si les decimos que A unido al conjunto vacío me da como resultado el conjunto A, o que la intersección entre A y el conjunto universal me da el conjunto A, estoy usando una ley de identidad. ¿Esto les suena de algún lado? ¿O qué pasa si hacemos la unión entre un conjunto A cualquiera y el conjunto universal con el que nosotros estemos trabajando? Vamos a obtener como resultado el conjunto universal, ¿verdad? Y si hacemos la intersección entre A y el vacío, el conjunto vacío. La unión entre A y A va a ser A. La intersección entre A y A va a ser A. Fíjense que estas son las leyes de dominación e idempotencia. Los nombres los conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos el complemento del complemento de A? La idea de complementación. ¿Suena? La unión entre A y B va a ser igual a la unión entre B y A. Y la intersección igual. Vamos a poder conmutar los conjuntos y el resultado no va a cambiar. También son válidas la asociatividad para la intersección y la unión. La ley distributiva se cumple tanto para la intersección respecto a la unión y la unión respecto a la intersección. También vemos que el complemento de la unión de dos conjuntos es igual a la intersección entre A, el complemento de A, y la intersección entre el complemento de B. Tengan en cuenta que acá, por una cuestión de PowerPoint, a veces falla, pero estos son complementos, ¿sí? Es la ley de De Morgan que nosotros hemos aprendido en lógica, ¿sí? Las leyes de equivalencia que nosotros estudiamos son exactamente las mismas, con algunas diferencias, que las que encontramos acá, donde la intersección y la unión y la negación perdón, la intersección, la unión y el complemento se equiparan con la conjunción, la disyunción y la negación. Fíjense que ahora podemos seguir hablando de la ley de absorción, donde A unión A intersección B nos va a dar de nuevo el conjunto A intersección A unión B va a ser el conjunto A, y si yo hago la unión entre A y su complemento, voy a obtener como resultado el conjunto universal, y si hago la intersección entre A y el complemento de A, voy a obtener el conjunto vacío. Y como pueden ver, lo que nosotros tenemos que hacer es a cada conjunción, a cada disyunción y a cada negación, equipararlas con las leyes de la lógica usando la unión, la intersección y el complemento. Entonces, esa similitud que existe es muy importante. Si ustedes han aprendido las leyes de equivalencia, entonces ahora esas mismas leyes les pueden servir para trabajar con los conjuntos. ¿Y por qué nos importa esto? Porque esas leyes son las que me permiten demostrar las identidades entre conjuntos. Entonces, yo quiero saber si una expresión en la que hago operaciones entre conjuntos es equivalente a otra. Por ejemplo, quiero saber si esta expresión es equivalente a esta. Y entonces, utilizando las identidades entre conjuntos que acabamos de ver, puedo llegar a demostrar que la expresión de arriba es exactamente igual a la expresión que tenemos a la derecha. ¿Sí? De forma parecida, podríamos demostrar las identidades entre conjuntos utilizando lo que se conoce como la notación de construcción de conjuntos,
que es cuando decimos X está formado, el conjunto está formado por los elementos X, donde X pertenece a tal conjunto o X no pertenece. A esto también la suelen llamar notación de pertenencia. Entonces nosotros podemos trabajar con esta notación para llegar a la demostración de una identidad. Entonces parto de una expresión y puedo llegar a concluir que esa expresión es igual o equivalente a la que aparece al final. En la misma forma en la que demostrábamos dos expresiones lógicas, utilizando los argumentos de pertenencia en la notación de construcción de conjuntos. Y la tercera forma de trabajar con la verificación de una identidad es utilizar tablas de pertenencia. Son similares a las tablas de verdad, donde en las filas vamos a tener los elementos, en las columnas vamos a tener los conjuntos y en cada celda vamos a poner un 1 o un 0. Vamos a poner un 1 cuando el elemento pertenezca al conjunto y un 0 cuando no pertenezca al conjunto. Acá, por ejemplo, tenemos que si un elemento pertenece al conjunto A, no pertenece al complemento de A. Si pertenece a, no pertenece al conjunto A, entonces pertenece al complemento. De forma parecida, si tengo ahora dos conjuntos, ¿sí? Y tengo un elemento que pertenece al conjunto A y al conjunto B, entonces va a estar en la intersección, pero no va a estar en el complemento de la intersección. Eso es lo que me está diciendo ese cero. Si pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B, no va a aparecer en la intersección. Eso es el cero, pero sí va a estar en el complemento de la intersección. Si pertenece al conjunto B, pero no al conjunto A, entonces la intersección no va a tener a ese elemento, pero sí va a estar en el complemento de la intersección. Y si no pertenece a A ni a B, no va a estar en la intersección, pero sí en el complemento. Tengan en cuenta que de forma parecida podríamos trabajar con estos mismos cuatro elementos y el complemento de A y el complemento de B, ¿sí? Si está en A, no está en el complemento. Si está en B, no está en el complemento. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si está en A, no está en el complemento. Si está en B, no está en el complemento. Y así sigo. Pero entonces ahora puedo fijarme qué pasa entre la unión del complemento A y del complemento de B. Si no está en este complemento de A ni en el complemento de B, no va a estar en la unión de los complementos. Si pertenece solo al complemento de B, va a estar incluido en la unión del complemento de A con el complemento de B. Si solo pertenece al complemento de A, también va a pertenecer a la unión. Y si pertenece a ambos, también va a pertenecer a la unión. Ahora, si comparamos esta última columna con esta última columna, estamos verificando la ley de De Morgan a través de tablas de pertenencia. Entonces, fíjense que podemos utilizar estas tablas de pertenencia y si son iguales, entonces es decir que las expresiones son idénticas. Es una identidad entre conjuntos. Podríamos reescribir esto de una forma más parecida a las tablas de verdad que nosotros manejábamos. ¿Sí? De hecho, se las suele llamar tablas de verdad para conjuntos cuando utilizamos este formato de tablas de pertenencia. Y entonces, ustedes acá tienen tres expresiones, A, B y C. Fíjense que ahora lo que estamos intentando hacer es verificar la ley distributiva, ¿sí? Que esto es igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero encuentro B unión C. Una vez que encuentro los resultados de eso que aparecen en esta columna, puedo hacer la intersección entre la columna de A con esa y obtenemos la columna que aparece en verde. Acá hago A intersección B, acá encuentro A intersección C, ¿sí? Diciendo exactamente lo mismo que vimos en la anterior y ahora hago la unión entre los elementos que están en esta columna y esta columna. Fíjense que me aparece esta nueva columna. Y ahora lo único que me queda hacer es comparar ambas. Si ambas son idénticas es porque esta expresión es idéntica a esta, ¿sí? Entonces puedo decir que son iguales. En esencia lo que estamos diciendo es que el conjunto de elementos que va a resultar de la primera expresión es el mismo conjunto de elementos que voy a obtener en la segunda expresión.
a estas tablas de pertenencia nosotros la podemos mirar de otra forma. Y ya no estoy hablando de hacer demostración de identidades con las tablas de pertenencia, sino ya estamos yendo a ver si es que logramos representar de otra forma a los conjuntos. Entonces, otra forma de usar las tablas de pertenencia es, aunque son similares, en las filas poner el conjunto de los elementos que forman parte del conjunto universal con el que yo estoy trabajando. En las columnas los conjuntos con los que nosotros vamos a trabajar y en cada celda van a poner un 1 si el elemento forma parte del conjunto y 0 si no. ¿Qué cambia? Que nosotros acá tenemos la lista de los elementos que están en mi conjunto universal. Ese es el cambio. En la forma anterior nosotros trabajábamos de forma abstracta con los elementos de un conjunto A y un conjunto B. Entonces decíamos, si un elemento pertenece al conjunto A y un elemento pertenece al conjunto B, entonces va a pertenecer a la intersección, ¿sí? No importaba cuál era el elemento, decíamos si un elemento pertenece a, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio ahora, fíjense que lo que estamos diciendo es que vamos a armar la tabla poniendo en la primera columna los elementos exactamente. Esto hace que de forma implícita se genere un orden, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué eso se va a volver importante. No es que el conjunto esté ordenado, sino que al poner primero A, después B, después C, yo genero un orden, no intencionado, pero se genera un orden, ¿sí? Y es, digamos, es arbitrario porque puedo poner cualquier orden para la lista de los elementos, ¿sí? Yo acá elegí el orden alfabético, pero podría haber puesto el orden alfabético inverso o podría haberlas puesto aleatoriamente y quedan acomodadas de forma aleatoria, ¿sí? Muy bien, entonces yo acá empiezo a poner un 1 si es que el elemento pertenece al conjunto A y un 0 si es que el elemento no pertenece al conjunto B. ¿Qué diferencia hay? Nosotros antes decíamos si un elemento pertenece, si... En cambio acá yo sé si el elemento A pertenece específicamente o no al conjunto, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya no voy a tener 2 a la n filas en la tabla, sino que acá el número de filas con el que voy a trabajar es el número de elementos que tengo en el conjunto universal. Entonces, si tengo 100 elementos en mi conjunto universal, va a tener 100 filas. No vamos a hablar de 2 a la n filas, ¿sí? Es cambio importante. Pero yo voy a saber exactamente cuáles de los elementos que forman parte del conjunto universal forman parte de cada uno de los conjuntos. Entonces, yo acá tengo que el elemento A forma parte del conjunto A, B no forma parte del conjunto A, C sí forma parte del conjunto, D no forma parte, E sí forma parte. Entonces, yo puedo perfectamente decir que el conjunto A tiene a los elementos A, C y E, cosa que no podía hacer en el formato anterior de la tabla de pertenencia que utilizaban, ¿sí? Esta es una adaptación de la otra. Y acá nosotros podemos averiguar exactamente cuáles son los elementos del conjunto B, los del complemento de cada uno de los conjuntos, de la unión, de la intersección, de la diferencia simétrica. De nuevo, la diferencia, solo acuérdense que como no es conmutativa, tengo distintas y calculo la diferencia entre A y B y entre B y A, ¿sí? O el complemento de la diferencia entre A y B. Ahora que yo sé qué elementos forman parte de cada uno de los conjuntos, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros muy fácilmente podemos trabajar con una secuencia de ceros y unos a partir del orden que he generado. Y entonces a esta forma de tablas de pertenencia nosotros la podemos adaptar y en lugar de trabajarla de esta forma, la invertiríamos poniendo, a ver si logro explicarlo. Si nosotros en lugar de trabajar con
en la primera columna los elementos, si transformamos en las filas los conjuntos y los nombres de las columnas son los elementos, ¿sí? Fíjense que acá dice que vamos a especificar un orden arbitrario para poder representar un conjunto dentro de la computadora mediante una cadena de bits, donde el 1 me va a decir si pertenece al conjunto y el 0 no pertenece al conjunto. Miren lo que les estoy diciendo, ¿sí? Este es el conjunto universal. Yo ahora estoy trabajando con que tengo en ese conjunto universal el elemento 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? O podría tener los elementos que son, por ejemplo, las letras de la palabra depuración, ¿sí? Ustedes elijan y definen un orden de los elementos. Una vez que los tienen ordenados, entonces yo digo, el conjunto A tiene los elementos 2, 3, 6 y 9. Como yo definí este orden para el conjunto universal, entonces perfectamente puedo decir, el 1 no forma parte del conjunto A, el 2 sí, el 3 sí, el 4 no, el 5 no, el 6 sí, el 7 no, el 8 no, el 9 sí, el 10 no. Entonces, ¿qué me ha quedado acá? Una sucesión de ceros y unos, que no es otra cosa que una cadena de bits. Entonces, esa cadena de bits, después de haber definido de forma arbitraria este orden, está representando al conjunto A. Yo sé exactamente cuáles son los elementos que forman parte del conjunto cuando miro las posiciones de los unos que tengo en esa cadena de bits. De forma parecida, yo tengo a 5, 9, 3 y 6. ¿Sí? Entonces tengo a 3, a 5, a 6 y a 9. El resto tienen que ser 0. Y tengo una cadena de bits diferente para representar al conjunto B. De la misma forma, nosotros podríamos trabajar con la representación de cualquier conjunto a través de una cadena de bits. ¿Sí? Entonces, acá tengo la cadena de bits que representa al conjunto C, al conjunto D, al conjunto E, al conjunto F. Buenísimo, una cadena de bits diferente y única para cada conjunto, así que no tengo problemas, sé exactamente cuáles son los elementos y cuando lo voy a almacenar al conjunto no es nada más que una cadena de bits, en este caso de 10 bits. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo les doy el conjunto A y les pido que encuentren el complemento y ustedes han almacenado el conjunto A como una sucesión de bits, una cadena de bits? Fíjense que es muy fácil. Yo solamente tengo que invertir la cadena del conjunto A para obtener el complemento. Donde hay un 0 tengo que poner un 1, donde hay un 1 tengo que poner un 0 y a partir de eso puedo volver a determinar cuáles son los elementos del conjunto A. Entonces, esta tabla de pertenencias, si yo la adapto, me permite hacer una representación en la computadora muy fácil de manipular dentro. Fíjense que si yo tengo que invertir los valores, hasta podría utilizar las operaciones lógicas sobre los ceros y unos. ¿Sí? El invertir es negar el valor, entonces una negación me permitiría encontrar el complemento de un conjunto. Es súper importante que nosotros aprendamos cómo transformar una cosa en otra para poder hacer las adaptaciones necesarias para facilitar el trabajo dentro del programa. Si yo puedo usar las operaciones lógicas, manipular las operaciones entre conjuntos se vuelve una operación lógica en definitiva. Entonces no tengo que hablar de unión, de intersección, de complemento, sino que se transforman en conjunciones, disyunciones y negaciones, porque puedo representarlos a través de ceros y unos. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa si es que tengo que calcular B menos el complemento de A, ¿sí?
tengo la representación de B, tengo la representación del complemento de A, que, perdón, lo habíamos calculado acá. Entonces, entre esas dos filas, B y el complemento de A, ¿qué operación tenemos que hacer? Tiene que estar en B, pero no en el complemento. Entonces tiene que haber un 1 en la columna B, pero en la columna del complemento de A tiene que haber un 0. Fácil de encontrar utilizando operadores lógicos. ¿Sí? De hecho, si esto está hecho en Excel, si ustedes hacen un Excel, si aparece el 1 en la posición que ustedes están, habría que recorrer la cadena de bits, ¿sí? Ustedes empiezan a recorrer la cadena y dicen, si en la posición 1 encuentran un 1, van a la otra y encuentran un 0, entonces va un 1. Pasan a la siguiente posición, si encuentra un 1 y en la posición del segundo conjunto, en la misma posición, encuentra un 0, no, hay 1 y 1, y así empiezan a comparar. Entonces fíjense que recorriendo y haciendo la comparación entre el uno y otro es muy fácil de encontrar el, el conjunto que corresponde a B menos el complemento de A. De la misma forma, ustedes podrían encontrar la diferencia simétrica, que tendrían que hacer un O exclusivo. Esta es la negación de un O exclusivo. Y la conjunción, perdón, la intersección sería una conjunción. La disyunción, que me olvidé de ponerles aquí, sería un OR. ¿Sí? Entonces no habría mucho problema y ustedes a través de las operaciones lógicas y un poquitito de manipulación de comparaciones de elementos en un array, de que no es otra cosa que una sucesión de bits, ceros y unos, tendrían solucionado cómo hacer las operaciones entre conjuntos. Muy bien, fíjense cómo adaptando las tablas de pertenencia nosotros logramos llegar a una representación de los conjuntos en cualquier computadora, en un lenguaje de programación o en una planilla de cálculo. Otro concepto importante dentro de la teoría de conjuntos es lo que es una partición de un conjunto. Yo a los conjuntos los puedo dividir en piezas que no se superpongan, que no se solapen o que sean disyuntas. Entonces ustedes tienen un conjunto como el que tenemos acá, lo llamemos S, y lo que hago es dividirlo en partecitas, de forma tal que cada parte no tenga elementos en común con el resto de las partes en las que nosotros estamos trabajando. Entonces, la partición de un conjunto es una colección finita o infinita de conjuntos que no son vacíos, a los que vamos a llamar a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Sí? Yo voy a tener que esos conjuntos, esa colección de conjuntos, es una partición de un conjunto A cuando la unión entre todos los A sub I me dé de nuevo el conjunto A, y si yo comparo dos elementos, dos conjuntos entre ellos e intento encontrar la intersección de los conjuntos, voy a tener el conjunto vacío. Eso quiere decir que por pares van a ser mutuamente disyuntos, o disyuntos 2 a 2 los van a encontrar en algunos libros. ¿Sí? Entonces, el conjunto A queda dividido en partes más pequeñas. Fíjense que es hacer una división donde no tengo ningún elemento en común entre cada uno de los subconjuntos que armo dentro del conjunto A. Pero esa partición está hecha de tal forma que aunque no hay con elementos repetidos en subconjuntos diferentes, si yo uno todas las partes, vuelvo a tener el conjunto A completo, no me falta ningún elemento. ¿Sí? Entonces, de forma simbólica, ustedes van a escribir que para I entre 1 y la cantidad de conjuntos, supongamos que acá podemos llegar hasta n para decir algo. Fíjense acá nuestro n es igual a 5. Acá estamos trabajando con una colección finita
porque tenemos exactamente 5 conjuntos. Acá la definición habla de una colección que puede ser finita como infinita, ¿sí? Ok, entonces acá, en nuestro caso, iríamos hasta el 5, ¿sí? Porque estamos trabajando con 5 partecitas. Si unimos los A sub I, obtengo como resultado el conjunto A. Fíjense que este es el conjunto, la unión de los 5 subconjuntos que forman parte de la partición de A, ¿sí? Es una forma, en la misma forma en la que nosotros usamos la sumatoria, un símbolo, un operador grande. Acá la unión se puede usar como un operador grande y decir que vamos a hacer la unión de todos los subconjuntos. Eso que está acá es lo mismo que escribir la unión entre A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5, ¿sí? Para nuestro caso particular del gráfico que tenemos, ¿sí? Y puede seguir hasta el infinito esa unión si es que tenemos infinitos elementos, ¿ok? Os va a seguir hasta n cuando trabajemos con n elementos. Y fíjense que acá tomo i y j. Esos valores de i y j van a estar entre 1 y el número de elementos con el que yo esté trabajando va a ser entre 5 y yo siempre voy a tomar pares. Y voy a hacer la intersección entre el subconjunto A sub i y el subconjunto A sub j. Cuando hago la intersección, obtengo el conjunto vacío. Si eso ocurre siempre que i es distinto de j, entonces cumplo con la condición de una partición. Los subconjuntos están bien armados, ¿sí? No se solapan, no tienen elementos en común. La intersección entre ellos es vacía. Pero la unión de todos esos subconjuntos me da de nuevo el conjunto A. Veamos un ejemplo. Tengo que recordar que la unión de los conjuntos me da de nuevo el conjunto A, y si yo tomo cualquier par de elementos con i y j distinto dentro de la partición, tengo que obtener el conjunto vacío al hacer la intersección, ¿sí? Acá tengo 4 elementos en el conjunto A. Estas son algunas de las particiones que yo podría armar, porque puedo armar muchas, ¿sí? Puedo tomar a cada elemento de forma separada. Puedo tomar a los 4 elementos juntos, otra partición, con un único subconjunto. Acá tomo solo al elemento 1 y por otro lado a los elementos 2, 3 y 4. Acá hago algo parecido, solo que tomé el conjunto 2, acá el 1, 3 y 4. Si ustedes hacen, fíjense que acá yo solamente, acá tengo 4 elementos, acá tengo un único elemento, ¿sí? Acá tengo 2 elementos en la partición, así que acá tendría que hacer A sub 1 unido a A sub 2 y A sub 1 intersección A sub 2 nada más, ¿sí? En todos estos. Acá también tengo 2 conjuntos, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. En todos los casos, fíjense que si yo hago la intersección, obtengo el conjunto vacío, y si uno a todos los subconjuntos, vuelvo a tener el conjunto A, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá tengo 3 elementos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Entonces, en este conjunto de particiones, ya estamos trabajando con 3 elementos. Y tengo la intersección entre A sub 1 y A sub 2, la intersección entre A sub 1 y A sub 3, la intersección entre A sub 2 y A sub 3. Todas esas me tienen que dar vacías. Y la unión de A sub 1, A sub 2 y A sub 3 me tiene que dar de nuevo el conjunto A. Si se verifica eso, es una partición correcta, ¿sí? A ver, ¿qué opinan? Si yo escribo 1, 2, 3, 3, 4, tengo una partición de A, fíjense que la intersección entre este y este no me daría vacío, aunque la unión de los 3 me daría el conjunto A.
Acá el problema es que la intersección entre 2, 3 y 3, 4 no sería vacía. Por lo tanto, esto no es una partición del conjunto A. Por otro lado, si yo tengo 1 y tengo a 2, 3, esto tampoco sería una partición, porque aunque la intersección me daría vacía, al hacer la unión, lo que yo obtengo es el conjunto 1, 2, 3. No obtengo de nuevo el conjunto 1, 2, 3, 4. Entonces, este tampoco sería un ejemplo de partición. Ustedes en el práctico creo que van a tener que encontrar particiones que sirvan para un conjunto y que no, ¿sí? ¿Qué utilidad tienen las particiones? Nosotros utilizamos muchísimo las particiones para trabajar con clases de elementos dentro de un conjunto. Por ejemplo, cuando trabajamos en una lista con los empleados permanentes y empleados temporales, lo que estoy haciendo es una partición del conjunto de empleados, ¿sí? Y fíjense que estoy empezando a hablar de empleados y es en lugar de números, porque una de las aplicaciones más importantes que tienen los conjuntos es cuando trabajamos con base de datos y consultamos los datos que tengo dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, consulto el conjunto de empleados que en el que yo tengo. Y tengo dos categorías de empleados. Divido en los empleados que son temporales y los que son permanentes dentro de la empresa, ¿sí? Por decir algo. También podríamos trabajar, por ejemplo, con el conjunto de alumnos. Los alumnos que se matricularon en álgebra, en APU, y los que no se matricularon en álgebra. Entonces, tengo la partición de los alumnos que están inscritos en la materia y los que no están inscritos, ¿sí? Los que renovaron la inscripción y los que no renovaron la inscripción. Ese tipo de cosas son súper útiles las particiones. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que cuando yo las una, vuelva a tener el conjunto completo, no me quede nadie afuera, y cuando hago la intersección, quedan vacías las intersecciones. ¿Sí? Muy bien. Esto en cuanto a las particiones. Ahora hablemos del producto cartesiano. El producto cartesiano es trabajar con varios conjuntos. El producto cartesiano más simple es cuando trabajamos con dos conjuntos a los que vamos a llamar de forma genérica A y B, ¿sí? Y al producto cartesiano lo vamos a denotar por A y B. Entonces, si yo les digo que hagan el producto cartesiano entre A y B, voy a tener como resultado un conjunto donde los elementos van a ser pares ordenados, donde el primer elemento corresponde al conjunto A, que es el primer conjunto que aparece en el producto, y el segundo elemento va a ser I, que es un elemento del conjunto B que aparece en segundo lugar en el producto, ¿sí? Entonces, los pares ordenados van a ser los elementos que voy a tener dentro de este conjunto. ¿Qué era un par ordenado? Tengan en cuenta. Un par ordenado es una dupla de elementos donde el orden importa. Nosotros tenemos que aprender la diferencia entre conjunto, y acá yo tengo una dupla de elementos no ordenados, de un par ordenado, ¿sí? En el conjunto el orden no es importante, pero en un par ordenado el orden es significativo, ¿sí? De hecho, nosotros recién estábamos hablando de generar un orden para los elementos del conjunto, un orden arbitrario, es decir, no respondía a un criterio que tenga que usarse sí o sí. Yo les dije, puedo ordenar los elementos del conjunto en orden alfabético. Bueno, ese orden estaría generando una secuencia ordenada, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros en informática solemos necesitar ordenar las cosas para poder manipularlas más fácilmente, ¿sí? Por eso es tan importante conocer cuál es la utilidad de los pares ordenados. Entonces, recuerden que dos pares ordenados van a ser iguales cuando son iguales elemento a elemento. Entonces, si yo tengo AB y CD,
Estos dos van a ser iguales si solo si A es igual a C y B es igual a D. Eso lo podemos simbolizar de esta manera, ¿sí? Entonces 2, 3 es igual a 2, 3, porque 2 es igual a 2 y 3 es igual a 3, pero 2, 3 es distinto de 3, 2, porque 2 es distinto de 3 y 3 es distinto de 2. Me importa el orden, ¿sí? 2, 3 y 2, 4 son distintos, porque aunque 2 es igual a 2, 3 es distinto de 4, tengo elementos diferentes, y 2, 3 es distinto de 4, 3, porque 2 es distinto de 4 y no importa que 3 sea igual a 3. Acá ya tengo elementos diferentes, ¿sí? Entonces, la única forma de que dos pares ordenados sean iguales es si son los mismos elementos y están en el mismo orden, aparecen en el mismo orden. Esto se puede extender a más de dos elementos, como vamos a ver en un ratito. Pero veamos un ejemplo de el producto cartesiano, porque nos fuimos a repasar lo que era un par ordenado, pero nosotros estábamos hablando de producto cartesiano. Tengo un conjunto A y un conjunto B con elementos de naturaleza no numérica, en este caso son solamente símbolos, ¿sí? Entonces tengo el conjunto A y el conjunto B, aquí los tengo representados de forma gráfica y acá los tengo representados de forma enumerada, ¿sí? Tengo la enumeración de los elementos. Entonces, si tengo que encontrar el producto cartesiano de A por B, lo único que tengo que hacer es armar los pares ordenados donde el primer elemento pertenece al conjunto A, el segundo elemento pertenece al conjunto B. Fíjense que en este caso tenemos cuadradito pulgar arriba, cuadradito pulgar abajo, círculo pulgar arriba, círculo pulgar abajo, rombo pulgar arriba, rombo pulgar abajo, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de pedirles calcular A por B, les pido que calculen B por A? Cuando van a hacer la representación, lo que tendrían que hacer es poner esto en un orden diferente, ¿sí? Y las flechas estarían representando el producto cartesiano, así que las flechas quedarían justo al revés. En lugar de empezar en A, van a empezar en B y van a terminar en el conjunto A, ¿sí? Les quedaría el gráfico exactamente invertido. Y de forma, al enumerar los pares ordenados, nos quedarían primero los pulgares y después los rombos. Tengan en cuenta que este par ordenado es totalmente distinto de este. Entonces, lo que ocurre en general con el producto cartesiano es que no es conmutativo. Entonces, A por B es distinto de D por A. Cuando ustedes hacen la representación gráfica, utilizan las flechas. ¿Cuántas flechas van a tener que dibujar? O, se los puedo preguntar de otra forma, ¿cuál va a ser la cardinalidad del producto cartesiano? ¿Cuántos pares ordenados voy a tener que dibujar? Esa es la cardinalidad, porque ahora estamos hablando de cuántos elementos va a tener el producto cartesiano. Y los elementos son pares ordenados. Lo que voy a tener que hacer es multiplicar la cardinalidad de A por la cardinalidad de B para saber cuántos pares ordenados voy a tener. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que la cardinalidad de A es igual a 2, la cardinalidad de B es igual, perdón, acá me estaba confundiendo, la cardinalidad de B es igual a 3. Entonces, ¿cómo representamos la cardinalidad de A por B? Simplemente vamos a escribir acá que la cardinalidad de A por la cardinalidad de B va a ser igual a 2 por 3, que es 6, ¿sí? Entonces, la cardinalidad de nuestro producto cartesiano también va a ser 6. Eso quiere decir que vamos a tener 6 elementos. Fíjense que es el número de flechas que tenemos dibujadas exactamente, ¿sí? Y sería el número de elementos que tendríamos que enumerar, 6 pares ordenados. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? 2 por 2, 4 pares ordenados, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3. De nuevo, 2 por 2. Fíjense que acá es el conjunto A por el conjunto A. Acá yo tengo que A por B, donde B es distinto, ¿sí?
pero yo no estoy obligada a usar un conjunto diferente, puedo usar el mismo conjunto. Entonces sería el par de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En ese caso, yo estaría trabajando con el producto cartesiano de A por A. Acá lo que estoy haciendo es que en lugar de tener un conjunto distinto, al que de forma genérica hemos llamado A, sea el mismo conjunto. También van a ver que eso se expresa como A al cuadrado. Y los elementos de forma genérica se simbolizan como A sub 1, A sub 2, que son los elementos que pertenecen a A al cuadrado. ¿Sí? Otro nombre que reciben los pares ordenados son duplas o duplas ordenadas. Simplemente una dupla ya representa en general una dupla ordenada. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a usar la notación R2 y eso nos está representando otra cosa que el producto cartesiano de R sobre R, que son los números reales, sobre los números reales. ¿Sí? Entonces armo pares ordenados entre números reales. Nosotros podríamos extender este concepto a tres conjuntos. Entonces podríamos hablar del producto cartesiano para A, B y C, y en lugar de tener pares ordenados, tendríamos ternas ordenadas. ¿Sí? El primer elemento corresponde al conjunto A, el segundo elemento corresponde al conjunto B, el tercer elemento corresponde al conjunto C. Y nosotros tenemos A por A por A, que sería el A al cubo. La terna estaría representada como A sub 1, A sub 2, A sub 3 dentro de R cubo, y acá tienen una terna de números reales como ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar esto. De hecho, cuando hicimos la representación de los números como puntos dentro de los ejes cartesianos en R2 y en R3, lo que hicimos fue utilizar pares ordenados, ¿sí? 3, 1, menos 4, 3, menos 2, menos 3, ¿sí? Y acá tenemos ternas sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, ¿ok? Entonces ya hemos usado R2, R3 sin ningún problema, pero nosotros podemos extender todavía el concepto del producto cartesiano a un número n de conjuntos, ¿sí? Entonces tengo A sub 1, A sub 2, hasta llegar a A sub n, y el producto cartesiano A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿sí? Va a ser un conjunto de n tuplas. Esas n tuplas son ordenadas, igual que los pares ordenados. El primer elemento corresponde al primer conjunto, el segundo conjunto, el tercero al tercer conjunto y el enésimo elemento al conjunto enésimo. ¿Sí? Y si yo utilizo, en vez de conjuntos diferentes, utilizo el mismo conjunto, A por A por A por A por A, n veces, voy a tener A elevado a la n, ¿sí? R elevado a la n sería el ejemplo para seguir con lo que nosotros conocemos, n veces. ¿Sí? Y la n tupla ordenada la representaríamos de esta forma. Entonces acá hemos aprendido cómo podemos combinar los elementos de diferentes conjuntos a través de una operación que se conoce como el producto cartesiano, y que esto da origen a varias cosas, varias estructuras. Por un lado a las funciones que vamos a ver en la unidad que sigue, y por otro lado a las relaciones que vamos a ver dentro de álgebra 2. Y en informática, ¿dónde es que el producto cartesiano nos asiste, digamos? Cuando nosotros combinamos los datos que están, por ejemplo, en tablas diferentes. Cuando ustedes me dicen que el empleado trabaja en una sección determinada, lo que están haciendo es darme combinaciones de tal empleado en tal sección, tal empleado en tal sección. Me están dando una dupla, ¿sí? Y si yo encima combino, por ejemplo, con empleados, sección y el número de horas de trabajo, voy a tener una terna. Tal empleado en tal sección trabajó tantas horas de trabajo. ¿Sí? Fíjense que en ese caso tenemos conjuntos diferentes. A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son diferentes tipos de conjuntos. ¿Sí?
Pero no quiere decir que siempre vamos a trabajar con conjuntos distintos. A veces nos interesa saber empleados que han trabajado con tales empleados, y entonces tengo empleados con empleados, ¿sí? O horas de trabajo con horas de trabajo, dependiendo del tipo de relación que yo establezca entre los conjuntos, ¿sí? Entonces, cuando miren esta parte, no solamente piensen en conjuntos de forma abstracta, sino que para nosotros, para la informática, se vuelven súper útiles, y una de las aplicaciones más concretas y rápidas es cuando trabajamos dentro de una base de datos.